hágase el autoanálisis, haga un visco para adentro y empiece a verse. ¿Qué transmito yo? ¿Qué tipo de persona soy yo? ¿Soy una persona que suma o soy una persona que resta? Si soy una persona que suma, soy esa persona que sonríe, que paso alegre, que ayuda a los demás, que contagio con lo positivo, que entrego a tiempo, que me esfuerzo, que me capacito, que hago que todo el mundo se sienta bien, pongo un buen ambiente. Esas son personas que nos cambian para bien. ¿Cómo cambia usted el día a las demás personas? ¿Para bien o para mal? Saluda, no saluda, agradece, no agradece, reconoce, no reconoce. Y la gente que resta, la gente que se queja por todo, la gente que pierde tiempo, la gente que contagia con lo negativo, la gente que se hace víctima, la gente que critica a todo el mundo, la que es egoísta, el que anda buscando culpables por todo lado, esa gente que no nos ayuda a superarnos. Y en cuestiones de inteligencia emocional es muy importante saber de quién estoy rodeado. Usted es el promedio de las 5 personas que con más se comunica. Haga un inventario. ¿Quiénes son las 5 personas con que más tengo comunicación? Usted es el promedio de esas 5 personas. Tengo una persona tóxica, sáquela porque no me está ayudando. No me está ayudando a crecer. ¿Dónde quiero crecer? ¿Qué transmito? ¿Qué tipo de persona soy? ¿Soy de las personas que cuando llego a un lugar todo el mundo se pone feliz? ¿O soy de las personas que cuando llego a un lugar más bien la gente se dispersa? ¿Qué tipo de persona soy? Y acá, nosotros en la parte de Go Coach tenemos 3 pruebas para ayudar a la persona. Primero a conocerse y ver en qué estado está y a qué nivel lo queremos llevar. La primera prueba que hacemos, sistema representacional dominante. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo aprende usted? ¿Cuál es el canal por donde usted aprende? ¿Visual, auditivo o kinestésico? Y ese es sumamente importante. Y para los que son profesores, para los que tenemos gente a cargo, importantísimo saber cómo yo le explico a mi gente. Es muy difícil yo hacer la mejor presentación si todo el mundo no es visual. Si tengo gente auditiva o si tengo gente kinestésica. Esos son los 3 tipos de sistema representacional que tenemos. Auditivo, visual y kinestésico. Si yo supiera que tengo 60 personas auditivas, hago 2 grupos en educación de solo auditivos y sé que puedo llegarles más, van a ser más eficientes. Nuestro sistema actual mete a 60 personas sin saber dónde es. Por eso es que cuando estamos dando clases tenemos personas que se duermen, personas que están tocando el teléfono, que están jugando con otra cosa, porque realmente el sistema representacional de ellos no es el indicado. Pero es un error nuestro en la parte de educación. En la parte del trabajo, si yo sé cómo aprende mi gente, ya sé cómo tengo que darles las reuniones, ya sé cómo tengo que empezar a capacitarlos. Esa es la primera. La segunda, el DIS. ¿Qué es un perfil de conducta? ¿Qué tipo de personalidad tienes? Y es básica. La pregunta más difícil en una en una entrevista es cuando yo le digo a la persona cuáles son sus debilidades u oportunidades de mejora. Las personas no se conocen y es cuando te contestan que el inglés, que la computadora, que me falta este curso de Agile, que es Scrum, etc. Esos son modas que van a pasar. Pero cuando yo digo, muchas veces no controlo mi carácter o muchas veces necesito enfocarme más en un problema, en buscar la solución, es cuando la verdadera persona se conoce y sabe cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Y la tercera prueba que hacemos es la prueba del test de inteligencia emocional. ¿Dónde estamos? ¿Cuánto es mi porcentaje de inteligencia emocional? ¿Cómo reacciono a las situaciones que me pasan en el día a día? ¿Qué tan bueno soy? Esas son 3 pruebas que hacemos en Go Coach para darte un análisis de personas, de ver cómo estamos. Y hacemos el primer sondeo de por dónde anda.